bien, Muchas gracias. por invitarme nuevamente. Bienvenida, Valesca, claro que estés acá. Gracias. Buena moza esa niña Muy como guapa, guapa siempre. Valesca, como siempre. Pobrecita. Hay que maquillarse para venir cuando venga Valesca. Ya sabes, maquillaje, para Claro. doble maquillaje en la animadora porque viene Valesca. Valesca nos Exactamente. trae un tema interesantísimo que cuando yo lo vi en la pauta dije, no, este tema tiene que estar aquí en TNE contigo porque la verdad que unir déficit atencional, que ya es un problema, que más encima tenga consecuencias con la nueva tecnología, yo dije, tengo que escuchar a Valesca, ¿qué es esto? ¿Cómo lo encauzamos a nuestros menores? O sea, lo primero que me gustaría como destacar es qué es el déficit atencional. Sí, el déficit sí, atencional. describámoslo. Sí, la verdad es que yo creo que se confunde un poco con el típico niño que era o que es activo, que es el desordenado en sala de clase, Claro. que es el que no está nunca tranquilo, ¿no es cierto? Y que de alguna forma desordena el aula. Claro. El déficit atencional es más que eso, no es el niño desordenado, no es el niño flojo, que muchas veces se les llama, sino que tiene que ver, tiene que ver con una alteración al neurodesarrollo y con dificultades que no son de alguna manera del contexto, es decir, el niño nace con ciertas dificultades que tienen que ver con la atención, con el prestar atención, con la capacidad inhibitoria, ¿no es cierto? Y por otro lado, a veces se asocia a una hiperactividad o una baja atención. Entonces, es el típico niño que tenemos en la sala de clase con dificultades para poner atención, dificultades para hacer las actividades en el tiempo propuesto, es el que desordena la sala de clase, es el que molesta constantemente, es el que se come los lápices a veces y Es que como nunca... el que nombra de mala manera el niño problema. Pucha, sí, lamentablemente es como el Que el niño lenguaje problema. crea realidad, por eso lo digo, que es muy malo y perverso decirle que eres un niño problema. Sí, es el niño problema. Ahí a mí me surge una inquietud porque yo soy diagnosticada con déficit atencional e hiperactividad. Y mis dos hijos también, uno de 26 y otro de 18. Y por pena de mis profesores en el colegio, mi sentido, o sea, sufrieron. Hoy día están internos en un hospital psiquiátrico. De hecho, con mi hijo menor, cuando de una profesora a otra se pasaban el dato, supe que te va a tocar el JOS este año. Si ellas se pasaban el dato, pero a diferencia del sistema educativo en República Dominicana, donde él comenzó, ellas se lo sentaban al lado, lo protegían, en lugar de desecharlo. Él era como el asistente de la profesora porque ellas sabían que tenían que tenerlo muy ocupado. Este niño que tiene déficit atencional normalmente se le asociaba con un niño con discapacidad cognitiva, el niño tonto, torpe o bruto, y vemos que en la realidad es todo lo contrario. No, absolutamente, o sea, eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Claro. Cuando hablamos de alguna alteración cognitiva o alguna dificultad cognitiva, eso no tiene relación con el niño que es el que tiene un déficit atencional o que tiene una alteración más en las redes atencionales, es decir, le cuesta prestar atención, le cuesta inhibir los estímulos del ambiente. Como enfocarse. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en esta reunión, en esta entrevista, y para poder concentrarme contigo yo tengo que inhibir, ¿no es cierto?, un montón de estímulos que están en el entorno. Y eso pasa por el déficit atencional en el fondo. Claro. Los niños tienen esa dificultad y a veces se asocia, como te decía, a esta hiperactividad permanente, a esta inquietud motora. Y claro, pero eso no tiene nada que ver con su desempeño cognitivo, o sea, no tiene relación con las capacidades ni las potencialidades en términos estructurales, cognitivos de ese niño. Al contrario, son niños que tienen un potencial gigante. Lo que pasa es que, claro, en términos como de conducta, son los que más molestan, ¿no? Los más desordenados. Actúan más rápido de lo que piensan. Exacto, exacto. Tienen un comportamiento mucho más inquieto dentro de sala y cuesta más regularlo. Entonces, lo que hacía la educadora en República Dominicana, ¿cierto? Sí. Está muy bien en el fondo, porque es darle ciertas tareas, es darle cierta organización, porque a los niños les cuesta más planificarse, idear una actividad, planificarla, hacerla en el tiempo propuesto. Entonces son los pequeños que no terminan la tarea en clase y tienen que ir al recreo a terminar lo que les queda. O lo típico que vemos, ¿no? Cuando el profesor le dice, no terminó la tarea en clase, termina en la casa. Y yo dice, pobre niño. Tengo millones de esos reportes, porque luego el chico viene a estudiar acá, a Chile, y lo primero que me dice el profesor, a ver, este niño, yo vengo con todos mis reportes porque estaba siendo visto, porque además fue también epiléptico, epilepsia mioclónica a los 4 años, de la que luego el Señor hizo su milagro y lo sanó, pero siguió con esta hiperactividad y con esta déficit atencional. Llega acá y lo primero que me pide el sistema es que medique a mi hijo. Yo lo llevo donde un médico, un neuropsiquiatra, me parece, un neurólogo, y también donde un adolescentólogo, porque llegó aquí como con 11 años,
era un equipo médico y todos coincidían en que tenía que tomar Ritalin. La única que no estaba de acuerdo con esa decisión era yo. Y de hecho, de verdad que me negué mucho. ¿Qué opinas tú del tratamiento que se le da a estos niños? ¿Es lo correcto bajar esos, de lo que me explicaba la psicóloga? Hay que bajarle la intensidad, hay que hacer lo que se concentre, hay que ayudarlo, porque si no, el curso entero pierde la atención gracias a él, me decían sus profesores. A ver, son hartas cosas acá importantes. El tratamiento más efectivo para un déficit atencional o un TDAH con o sin hiperactividad, o principalmente con hiperactividad, ¿qué dice la literatura? La literatura dice que efectivamente el tratamiento tiene que ser con farmacología, en casos más extremos, ¿no? Con un ambiente bastante más controlado y con las terapias. O sea, ninguna de las tres por sí sola, o sea, cada una de estas funciona mejor que otra. En la medida que tú tienes un equipo de trabajo que te ayuda a establecer objetivos claros y a tomar todas las áreas, el pronóstico va a ser mucho mejor. Ahora, el tratamiento farmacológico es súper delicado. Nosotros en Psicoeduca lo que hacemos es siempre hacer un estudio preliminar y hasta los 6 años recién hacemos la derivación al neurólogo para pesquisar este TDAH supuesto, ¿no? Y en el fondo ver la valoración del médico que pueda darte este tratamiento farmacológico. Ahora, hay casos en los que efectivamente es necesario el tratamiento con medicamentos, ¿no? Claro. Porque de alguna manera lo que falta a nivel cerebral, ¿no es cierto?, son neurotransmisores que te permiten mejorar esa respuesta o ese nivel de atención. Y eso por sí solo a veces no lo vas a lograr porque es una sustancia química. ¿Y esos neurotransmisores tienen que ver con el estado del desarrollo o van a tener la carencia la vida entera? Lo más probable es que si hay un TDAH, por ejemplo, que es de origen dopaminérgico, es que tú no estás produciendo. ¿Qué es dopaminérgico? La dopamina es una neurotransmisora, en el fondo, claro, que lo que ayuda es a generar la conexión neuronal, ¿no es cierto? Y mejora tu funcionalidad y tu sistema de alerta. Entonces, hay niños que efectivamente no producen esos neurotransmisores. Entonces lo que necesitamos con el tratamiento farmacológico es ayudar, ¿no es cierto?, con ciertas dosis a que este proceso se dé. Si eso se da, mejora las redes atencionales, mejora el nivel de eficiencia. Ahora, tú sacas el medicamento y evidentemente si no hay aprendizaje, la conducta vuelve a iterar, o sea, se vuelve a repetir. Por lo tanto, siempre nosotros planteamos que la mayor eficiencia en las intervenciones en TDAH o en la primera infancia tienen que ser acompañadas de un equipo interdisciplinario, pero que tenga impacto a nivel escolar, por un lado, a nivel familiar y, si es que es necesario, un tratamiento farmacológico que es supervisado siempre por un neurólogo. Mira, Disculpa. Perdón. Mira, yo tuve la experiencia muy parecida a la que tuvo aquí Kenia con mi hijo mayor y fue tremendo porque le contaba, uno para trabajar, los hijos al final van toda la vida al colegio, me lo reclamaba siempre, entonces él estaba en primero básico y daba que hacer en todas las áreas, la profesora lo tenía en el estrés, había que estar todos los días, todas las semanas había que ir a firmar un acuerdo de comportamiento. ¿Y qué va a hacerse un niño? Tuvo que pasar por el psiquiatra, tuvo que pasar por el psicólogo, lo medicaron. Y al final no pasaba por lo que decía usted, no pasaba porque era un niño inteligente, no pasaba porque... No, era que él daba mucho que hacer porque se aburría en clase. Claro, entonces era un grupo muy grande para la atención que necesitaba él. Es que a veces se confunde porque piensan que es un trastorno conductual. No es un trastorno conductual, lo que pasa es que el TDAH tiene un impacto a nivel conductual. Exactamente, pero ese no es el origen, no es la conducta, son los químicos cerebrales. Claro. Lo que decías acerca de este medicamento dopaminérgico, ahí yo quisiera que me haga una aclaración ahí, que me instruya, y creo que le va a servir a mucha gente. Estos no son tranquilizantes, no son medicamentos para mantener al niño bobo ni para bajarle la intensidad, es para ayudarlo a enfocarse más bien, ¿verdad? Lo que pasa es que nuestro cerebro tiene diferentes procesos y uno de los procesos es bioquímico. Para que nosotros funcionemos de una manera equilibrada, de manera óptima, existen ciertos procesos internos que tienen traspasos de sustancias químicas. Cuando una neurona hace sinapsis con otra neurona, lo que hace es un traspaso de sustancias químicas, una entrega y la otra recepciona, ¿no es cierto? Y ahí se provocan ciertas funciones. Hay personas, hay niños que por estos diagnósticos tienen dificultades en ese traspaso, no generan estas sustancias químicas y por lo tanto hay ciertas funciones que no se dan. Eso es lo que pasa un poco en el TDAH. Entonces, se entiende en el colegio que es el niño desordenado, que es un trastorno conductual, que es el más inquieto, pero no pasa por ahí, pasa porque hay un tema biológico que hay que resolverlo con un tratamiento mucho más interdisciplinario. Y el TDAH es súper complejo en la adolescencia, porque son los típicos niños o adolescentes buscadores de
sensaciones y emociones. Y fíjate, Entonces Vanessa, estás a un disculpa paso que de te caer interrumpa, en... que Sí. eso más encima daña mucho la autoestima de los niños. Absolutamente. ¿Por qué? Porque se sienten estigmatizados. A mi hijo le dan Meredil y ya me advertían de que eso le iba a provocar dolor de estómago, le producía fatiga, había que ir a buscarlo. Entonces era como ¿Qué que tiene tu hijo, al final, ahora tiene Marcelo? 25 años. claro, ya pero compensó, ya superó, ya ya grande, pasó sí. yo ya Sí. pasé por todos esos procesos. Entonces al final una psicóloga me dijo, ¿sabes qué? Después de una larga evaluación, a propósito de lo que está diciendo Sí. la evaluación, determinar cuál es el problema que hay o qué la causa. Entonces me dice, ¿sabes qué? El problema es el colegio, no es tu hijo. Tú tienes que cambiar a tu hijo a un lugar donde haya más espacio, donde está... Y afortunadamente sí encontró un lugar donde él se podía ocupar de muchas cosas, o sea, como que ya no lo tenía que medicar y ya era un grupo más pequeño también de niños. Claro, esas son un poco las mediaciones del entorno y el contexto que y uno va eso haciendo. fue un apoyo Valesca, super power para él. Quiero aprovechar lo que está diciendo Marcela, porque tú hablaste de un equipo interdisciplinario, hablaste de 3 áreas donde el niño debe ser tratado. ¿Por qué en los colegios solo nos piden que los mediquemos? Y la parte, ese resto que lo encontré genial cuando lo dijiste, que es un equipo interdisciplinario donde se manejan muchas otras cosas para ayudar a que ese niño se desarrolle normalmente a pesar de esta condición, que no la considero una capacidad especial ni nada, una condición de su cerebro, de nuestro cerebro. ¿Qué pasa en los colegios? ¿Por qué la solución pasa inmediatamente cuando hay un niño que es así? Medíquelo. Mira, lo que pasa es que cuando uno hace un diagnóstico de TDAH, los criterios, los manuales del DSM-5 dicen que para que exista realmente TDAH, primero tenemos que haber pasado la etapa de la primera infancia, que es 6 años. No puedo diagnosticar un TDAH a los 3 años. Claro. O sea, es un niño que se mueve todo el día porque es niño. Pero cuando ya llegamos a los 6 años, podemos hacer el diagnóstico, pero el diagnóstico se hace considerando diferentes contextos. Por ejemplo, que estas conductas, que son una serie de conductas, ¿no?, se dan en el contexto familiar, se dan en el contexto escolar. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, efectivamente hay una simetría en esta conducta que pasa por estos dos contextos. Y recién puedo evaluar. Y recién podemos hablar de que existe presencia de todos estos indicadores de TDAH. Luego de eso, que uno hace una valoración completa con la profesora, con todos los profesores, con la familia, etcétera, uno deriva al neurólogo para su apreciación clínica, ¿no?, médica. Recién ahí uno puede hablar de un diagnóstico de TDAH. Ahora, ¿qué nos pasa con los colegios? Yo creo que los colegios... Yo he trabajado en colegio y mucho, pasa que de alguna forma el profesor, yo creo que tiene menos información de esto que estoy hablando a nivel clínico. Entonces, como tú decías al inicio, el lenguaje construye realidades, de siempre, ¿no es cierto?, se han derivado a neurólogo, al médico especialista, y creemos que esa falsa creencia de que el medicamento va a regular y va a tranquilizar y va a calmar. El problema es que tú sacas ese medicamento y no hay aprendizaje. Hay un punto ya, nos queda muy poquísimo tiempo, debimos quedarnos con Valesca el día entero. Yo me la quiero llevar a mi casa. Oye, y todavía no hemos tocado... Vacaciones conmigo, ¿vale? Ni siquiera hemos tocado una pincelada de las consecuencias de la tecnología actual, que Claro. era un temazo, Claro. pero bueno, Sí, lamentablemente sí. el tiempo... Y es un tema Pero importante, partir por Pero fíjate, eso, Valesca. lo básico. Sí. Claro, pusimos las bases, ¿verdad? Sí. Pusimos las bases para una Establecer. próxima intervención tuya. Valesca, cuando tenemos a este niño o esta persona adulta, ¿esto se puede superar y la persona aprender a vivir con su TDAH, aprender a manejarlo sin la necesidad de los medicamentos? Te digo porque cuando a mi hijo lo medicaron, yo le di la medicina una semana, pero me sentía tan mal como madre, que había fallado, que merecía que se abriera la tierra y me tragara. Dije, voy a usar sabiduría. No le estoy diciendo a nadie que haga esto, pero yo le di un Hay placebo. un diagnóstico. Le hice un placer. Le comencé a darle un placebo que para él era la medicina y para los doctores también. Y él mejoró y siguió mejorando y siguió mejorando. Se acaba de graduar, le dieron 2 medallas y 2 diplomas después de haberlo echado 3 veces del colegio. 3 veces lo echaron porque era el caso perdido. inteligentes, El caso perdido. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tú tienes las condiciones, tú puedes superar esto. Yo lo superé y me gradué. Y aunque estoy así media todavía, pero Claro, lo que pasa estoy es que superando. Lo que uno preguntaría ahí, ¿cuál fue el costo
Ya. ¿Cuál fue el costo de vivir ese proceso? Efectivamente, si funciona con un placebo bien, no pasa nada, pero hay casos en los que no. Y que no. Hay casos en los que efectivamente hay una alteración importante. Él sigue difuso. Y él sigue claro, difuso, y el sí. impacto a nivel de aprendizaje es mayor, porque si yo no puedo focalizar, si yo no puedo activar, ¿cómo aprendo? ¿Cómo registro esa información? ¿Sí? Y a nivel de eficiencia, a nivel de ejecución, mi desempeño va a ser mucho más bajo. Entonces ahí hay que evaluar. Por eso es que es importante esto del equipo y de trabajar con profesionales que sepan de esto, porque hay que ir compensando. ¿Cuál es el costo que vives tú como familia o como niño tener un TDAH no diagnosticado o no tratado? No tratado. Exacto. Sí. Valesca Araniña, directora clínica del Centro Neurocognitivo Psicoeduca. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, te queremos agradecer infinitamente. Que vuelva. ¿Dónde está el productor ahí, el periodista? Volvemos con ella, volvemos luego. Sí, la próxima semana, Valesca, hace un tiempito. Que me adopte. Tiene mucho, muy ocupada, está haciendo un magíster, estudio. Sí, pues Un doctorado. Un doctorado. Wow. La vamos a tener pronto, Valesca. Gracias por tu Muchas presencia gracias, nuevamente en el muchas matinal. gracias por la invitación. Nosotros hacemos una breve pausa comercial. Llegó el pastor Miguel Moreno con un tremendo temazo. Vamos a una breve pausa comercial y volvemos en Tele Contigo. Es tremendo. So everybody feel good.